algo que yo no acostumbro a ponerle títulos, pero acá, en cierto sentido, lo que se me vino fue el título y tiene que ver con el poder de las palabras, ¿sí? Quiero hablar con ustedes un poquito hoy sobre el poder de las palabras. Y para empezar a hablar del poder de las palabras, quiero leerles algo. Yo no sé cuántos de los que están acá conocen a Thomas Edison. Si alguna vez escucharon hablar de él, Miqueas lo conoce. Thomas, ahí va. Thomas Alva Edison. Exacto. Y dice, para los que no conocen, dice, no inventó la bombilla, sino que la mejoró, ¿no? La lamparita. Con más de 1000 patentes a su nombre, las innovaciones del legendario inventor ayudaron a definir el mundo moderno. Thomas Edison participó en la invención de dispositivos revolucionarios como la cámara de cine, el micrófono y el fonógrafo, pero ninguno ha sido más famoso que sus mejoras en las bombillas, o en las lamparitas, que llevó la luz a los hogares de todo el mundo. Este personaje que está en todos nuestros hogares, aún sin saberlo, una eminencia, una mente iluminada, como pocas en el mundo, que contribuye con todo el desarrollo de la humanidad. Nosotros hoy disfrutamos de él sin siquiera conocerlo. Sin embargo, Tomasito un día fue niño, chiquito, y cuenta la historia que la mamá lo empezó a mandar a la escuela, al colegio, a la edad de los 8 años. Y un día, después de 3 meses de clases, llega Tomás a su casa con una carta que le había dado el director de la escuela y se la da a la mamá. Entonces la mamá abre la carta, la mira y empieza a lagrimear, se emociona, empieza a llorar. Y cuando agarra coraje, la comienza a leer en voz alta. Y la madre lee lo siguiente. Dice, señora mamá de Tomás, usted tiene realmente un hijo que es un genio. Nuestra escuela no está preparada para poder ayudar a su hijo. Nuestros maestros no están capacitados para poder contribuir con la educación de su hijo. Por lo tanto, le pedimos a usted, que también es una genia, que sea quien lo instruya. Cerró la carta y a partir de ahí fue la mamá de Tomás, que era maestra también, que lo educó. Ya bastante mayor, este hombre un día se pone a revisar sus cosas de la infancia y encuentra la carta. Y la abre y la empieza a leer. Y cuando la empieza a leer, empieza a llorar. Porque la carta decía, señora Edison, su hijo es un retardado mental. No podrá nunca aprender nada. Está además en nuestra escuela, por lo que le pedimos por favor que lo retire. Yo pensaba, el poder de las palabras. ¿Se imaginan esa mamá leyendo esa carta en ese momento? ¿Qué hubiese generado en ese niño? Lo hubiese marcado para siempre. Lo hubiese matado, por así decirlo. Sin embargo, esa mamá vio algo en su hijo que otros no vieron y con sus palabras logró, de alguna forma, que hoy todos nosotros nos beneficiemos con sus inventos, con sus creaciones, con sus sueños, con sus locuras. Ustedes pueden después mirar un poco más la historia de este hombre fantástico, ¿no? Todo lo que hizo, cómo él se desarrollaba. Fue también un empresario muy exitoso. Y yo pensaba, el poder de las palabras. Y la Biblia, una y otra vez, nos habla del poder de las palabras. Nos habla de que con las palabras nosotros podemos bendecir a otros o podemos arruinar a otros. Con un pedazo de hierro yo puedo romper, un pedazo de madera, ¿no? Traigo acá una maceta y le empiezo a dar a la madera y la rompo. Con un pedazo de madera capaz que puedo romper el parabrisas de un auto. Pero para romper el corazón de una persona se necesita una palabra. ¿Sí? No hay espada que pueda romper el corazón de una persona. Lo podrás matar, pero esa persona, si es libre, en Cristo va a seguir siendo libre. Sin embargo, con una palabra yo puedo matar a cualquier persona. Los que tenemos hijos acá sabemos cuánto eso pesa. Y de hecho, cuántos niños hoy, y quizás algunos de los que están acá vivieron una mala infancia y recuerdan un montón de cosas que en su infancia eligieron que hoy aún siguen repercutiendo. ¿Cuántas veces a los niños, cuando cometen errores, se les dice, sos un inútil, sos un inútil? Y cuando son adultos son unos inútiles. ¿Qué pasó ahí? El poder de las palabras. Ustedes saben que en los primeros 2 años de vida se desarrolla el 80% del cerebro humano. En los primeros 2 años. ¿No? ¿Acá hay alguien que tenga menos de 2 años? No, creo que no, ¿no? Entonces, la más chiquita acá es Pauli, que tiene 5 años, ¿no? Pauli ahí ya está jugada. En la adolescencia tendrá otra ventana ahí para poder mover de nuevo las neuronas, pero Pauli ya está jugada. Lo que ella aprendió hasta este momento ya le va a repercutir para el resto de su vida. Y el vínculo que ella tiene con su familia, las palabras que ella ha escuchado, le ayudarán a ella a desarrollar el pensamiento. ¿Sí? Eso es impresionante.
Hay una estadística, yo trabajo en primera infancia, hay una estadística que es fantástica, que es la cantidad de palabras que manejan los niños que vienen de hogares donde las familias están presentes y los niños que vienen de hogares donde las familias no están presentes. Y es abismal, se habla de 1 millón de cantidad de palabras en los primeros 5 años de vida entre un niño de una condición y de la otra. Es impresionante, ¿no? El poder de las palabras. No solo puede bendecir a otros, sino que nos permite a nosotros transmitir lo que estamos pensando. Si no, traten de pensar, cuando ustedes quieren detallar algo, conocer las palabras es más fácil poder explicar eso. Por eso los niños cuando son chiquitos y nos dicen, nosotros les decimos, ¿querés el vaso de agua? ¿Querés el vaso con agua? ¿Para qué? Para que pueda él mismo, por su propia capacidad, expresar lo que está queriendo hacer. Las palabras son fundamentales. Y en la vida cristiana, las palabras son fuertes. En la vida cristiana, a las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan. Hay un dicho que dice que somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras. Por eso es muy importante pensar antes de hablar. Hay un integrante en mi casa, que es femenino, no voy a decir su nombre, no es Andrea, y siempre había un dicho que yo aún todavía se lo sigo diciendo por 3, uno que es bíblico y otro que es más popular. Uno dice, el necio aún cuando calla, parece sabio, ¿no? Por lo menos zafa. Y el otro es, no digas todo lo que estás pensando, sino pensá un poquito más, ya sabemos quién es Vicky, pensá un poquito más lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros largamos palabras, ya no las podemos controlar. ¿Y cuánto lío podemos hacer? Y hay un pasaje en la Biblia, siguiendo en la línea de Ale, ahí en Efesios, les invito a buscar Efesios 4, que no está hablando específicamente de las palabras, pero la transformación cristiana tiene un cambio también de actitudes en nuestras palabras. Y es eso lo que quiero enfatizar un poquito con ustedes. Efesios 4, 17. Y vamos a leer de ahí en adelante, vamos a ir un poquito viendo algunas cositas. Y poder pensar en esto, ¿no? Que en esta mañana nos podamos quedar con esta idea de, bueno, cuando yo hablo tengo que pensar muy bien lo que voy a decir. Porque puede ser de bendición o puede ser de tropiezo. Puedo lastimar a alguien con lo que yo digo. Mis palabras tienen un poder que yo muchas veces no voy a poder controlar. Y el Espíritu Santo me ha dado a mí la capacidad, Dios mismo obrando en nosotros, como nos decía recién Ale, nos ha dado la capacidad de ser transformados, de ya no ser aquellos gentiles perdidos en el pecado. Hoy hemos sido transformados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos la posibilidad de bendecir. Tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de poder bendecir. Ahí pisó un charco de nieve. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿No? Recién Ale un poquito nos hablaba de esto también. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la inmoralidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primer gran palabra transformadora es la palabra de Cristo. Dice, ustedes antes eran un desastre. Sin Cristo todos nosotros éramos un desastre, aunque moralmente capaz que parecíamos buenos. Pero delante de Dios nuestro pecado nos alejaba, nos separaba eternamente de su presencia. Nuestras vidas carecían totalmente de sentido. Dice el apóstol Pedro y en 1 Pedro que hemos heredado una vana manera de vivir, ¿no?, de nuestros padres. Entonces, la salvación, el sacrificio de Cristo nos ha transformado. Y nos ha transformado por la palabra de Cristo, ¿no? Es la palabra de Dios la que transforma nuestros corazones. Y acá el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos allí en Éfeso: ustedes han oído la palabra de Dios, ustedes la han escuchado, bueno, ya no tienen que andar así. Ya no tienen que vivir así.
Ahora hay un nuevo desafío. Y si nosotros realmente hemos escuchado la palabra de Dios en nuestra vida, si nosotros nos hemos enfrentado a la lectura de la Biblia, si nosotros hemos escuchado, hermanos, compartir reflexiones bíblicas, ya no podemos seguir siendo como antes. ¿Saben que pasar por delante de la Biblia y no permitir que Dios nos transforme es una gran pérdida de tiempo? Pero pasar por frente a la Biblia y permitir que Dios vaya obrando en nosotros es la mejor inversión del tiempo que podemos hacer. A veces a algunos nos gusta estar todo el día haciendo algo. Bueno, ya más o menos, ¿no? Pero a algunos les gusta estar todo el día haciendo algo. Porque si no, sienten que están perdiendo el tiempo. Bueno, la mejor forma de no perder el tiempo es poner en práctica lo que hemos aprendido. En la tarea que sea que estemos desarrollando. Lo que hemos escuchado de Dios, ponerlo en práctica. Y esa es la primera palabra transformadora en la que quiero pensar con ustedes en esta mañana. La palabra de Cristo. El Evangelio. El Evangelio transforma. El Evangelio nos hace nuevas criaturas. El Evangelio nos arrebata de una vana manera de vivir y nos da una oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Como dice acá, el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. El poder de la palabra de Dios nos transforma. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación es transformación. La salvación no es solo un momento en mi pasado. La salvación no es ese momento en el que yo me encontré con Cristo en mi pasado, reconocí mis pecados y ahí ya está toda la salvación. Ahí comienza un camino de salvación, un camino de redención. Soy justificado, soy regenerado, soy santificado. Pero Pablo le dice a los corintios, le dice, a los santos llamados a ser santificados. O a los santificados llamados a ser santos. ¿No? Hay un llamado ahí a permitir que Dios nos siga transformando todos los días. El que piense estar firme, dice también el apóstol Pablo, mire que no caiga. Hay un llamado a permitir que Dios nos transforme. Y yo no sé ustedes, pero la mejor forma de saber si Dios me está transformando es en cómo yo me conduzco en mi vida cotidiana. Yo puedo saber muchos versículos bíblicos. Puedo pararme primero en el esgrima espada, ¿no? Puedo hacerlo así. Pero mejor es ser caballero. No, mentira. Entonces, ¿no? Yo puedo parecer que sé mucho de la Biblia. Y de hecho puedo saber mucho. Pero el gran llamado es a vivir esas palabras. Decía una misionera, Corrie ten Boom, decía, no me interesa tanto entender lo que no entiende la Biblia, sino poner en práctica lo que entiendo. Y ese es el gran llamado de la vida cristiana. Es poner en práctica lo que he entendido. ¿De qué me sirve a mí hacer seminarios, institutos, aprender mucho, ser un teólogo? Hace tiempo, yo soy medio larguero, perdón, pero hace un tiempo había una costumbre ahí en mi ciudad Mercedes, que era que cada vez que venía un nuevo pastor metodista, no sé por qué, tenía mi contacto telefónico y me llamaba. Y me invitaban a, depende de dónde venían, los invitaba a tomar, ¿no? Un café, un té. Nunca me invitaron a tomar más nada, pero eso. Y entonces me preguntaban cómo era la ciudad, ¿no? Como de hermano a hermano, más o menos, y ahí charlábamos un poco. Y un día me invitó un pastor que era un gran teólogo, era impresionante lo que había estudiado, pero no creía un montón de cosas que estaban en la Biblia. Yo decía, qué impresionante esto. Empezamos a hablar de la salvación en un momento. Yo tengo como más o menos una apertura para no discutir tanto con alguien que no conozco tanto, ¿no? Como que suelo tratar de no discutir cuando digo, esto no va a llevar a ningún puerto. Pero con él era como que no podía porque era demasiado lo que me estaba diciendo. Y dice, no, bueno, no sabemos si hay vida eterna, me dice en un momento. Y yo le digo, ¿cómo que no sabemos? O sea, la Biblia es clara en cuanto a estos detalles. Y estaba la esposa ahí sirviendo el café y lo mira y le dice, ¿cómo que no sabemos? Y yo digo, esto es impresionante. Estaba hablando con un licenciado en filosofía, doctor en teología, no sé qué cosa. Era una eminencia académica, pero lamentablemente para hablar de las verdades cristianas era un desastre. Sabía quizás mucho, pero no lo podía vivir. No lo entendía espiritualmente. Y nosotros, si hemos comprendido el Evangelio de forma espiritual, somos llamados a vivirlo. ¿No? El Evangelio sin vida no sirve de nada. Es una religión más. Venir acá todos los domingos, sentarse y salir de acá y ser un desastre, ser mal vecino, ser mal familiar, ser mal estudiante, ser mal trabajador, no refleja a la persona de Cristo. Y ese es el gran llamado que tenemos. Así que la primer gran palabra a transformar es la palabra de Cristo obrando en nosotros. Y Dios ha elegido revelarse acá, ¿no? A través de su palabra, de la Biblia. Esto a mí me estalla la mente cuando pienso en que Dios ha elegido, el Dios infinito, revelarse de forma que le podamos entender. ¿No? Él traduce todo su pensamiento a un lenguaje que nosotros podamos comprender. Eso es maravilloso.
Y de nuevo, ¿no? La relación de los padres y los hijos, bueno, por algo Jesús le dice Padre nuestro, a Dios Padre, ¿no? Porque nos ayuda mucho a entender esto. El padre, a mí me pasa mucho con mis hijos, cuando estamos hablando de algunos temas que ellos no entienden, uno ahí dedica un tiempo a tratar de explicar lo que está queriendo decir, porque sabe que el hijo no conoce esas palabras, porque está aprendiendo. Y Dios ha elegido revelarse de una forma que le podamos conocer. Por nuestra finitud, no podemos conocer la gran amplitud del pensamiento y del corazón de Dios. Pero Él se revela para que conozcamos lo que necesitamos conocer para transformarnos. Así que la primera gran palabra transformadora es la palabra de Dios. Pero segundo, y teniendo en cuenta el desafío que tenemos cada uno de nosotros, vamos al versículo 25 y dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Después el 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y miren el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Y si por un lado tenemos que mirar la palabra de Dios como la palabra profética más perfecta, transformadora de cada uno de nosotros, ahora tenemos que pensar en nuestras palabras, qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Y el apóstol Pablo acá menciona como tres grandes cosas. Por un lado dice: desechad la mentira y hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Por otro lado dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y finalmente dice: quítese de vosotros toda malicia, ira, gritería, maledicencia, sino que seamos benignos los unos con los otros, perdonándonos. Qué impresionante el poder de las palabras en nuestra vida cotidiana. Dejar de hablar mentira. La mentira muchas veces es una herramienta que los seres humanos usamos. No sé si ustedes alguna vez mintieron en su vida, pero a mí una vez me pasó, me acuerdo, ¿no? Es una gran herramienta que usamos para, generalmente, zafar, ¿no? Frente a una situación adversa, complicada, la mentira me puede ayudar a zafar. Y después que arrancamos en ese ciclo de mentira, podemos continuar quién sabe hasta dónde. Desechar la mentira, hablar verdad. Y esto me habla también de comunión, porque ahí dice: somos miembros los unos de los otros. El gran desafío en la iglesia no es que yo le puedo decir, les puedo mentir y nunca más nos vamos a ver y no pasó nada. Vine acá, le dije que era anciano de Mercedes, yo qué sé, no sabía nada de la Biblia, justo esto lo hice con inteligencia artificial y lo estoy reproduciendo acá y ni sé lo que estoy diciendo. Ustedes ni saben, ¿no? Ahora, cuando vivimos en una comunidad, ¿no?, de fe, el gran desafío es hablar verdad unos con otros. Es poder profundizar en nuestros vínculos. Y la verdad es sumamente necesario. Pablo le está hablando a los hermanos allí en Éfeso, que estaban atravesando por algunas situaciones difíciles y que se estaban empezando a generar algunas situaciones adversas, y el gran llamado es: sean sinceros unos con otros. Háblense unos con otros, porque son miembros los unos de los otros. Y este ser miembros los unos de los otros, esto es un desafío para mí muy fuerte, personal. Y es que tengo que entender que le tengo que hablar al otro. Esto Jesús lo dijo, ¿no? Como me gustaría que me hablen a mí. Esto es fantástico. Este es el desafío cristiano más hermoso que pueda haber, y quizás más complejo también. Hacer con los demás como te gusta que te hagan a vos. Entonces, yo tengo que ser sincero con los otros. Pero tengo que entender, tratar de comprender un poquito más el corazón del otro para saber cuál es la mejor sinceridad, por así decirlo. Cuáles son las mejores palabras, cuál es la mejor forma. Las palabras, ¿cuántas veces, no sé aquí, pero cuántas veces las palabras pueden llegar a, no sé si es el mejor término, pero correr a alguien de la comunidad, ¿no? Decir una palabra puede llevar a que alguien diga: no voy más ahí. ¿No? Me equivoqué, me dijeron tal cosa, no voy más. Capaz que era verdad lo que le dijeron, pero no fue el mejor término. Entonces las palabras, hay que hablar verdad, pero sabiendo que somos miembros los unos de los otros. Y por eso después profundiza y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acá palabra corrompida no tiene que ver con lo que por lo menos en Uruguay le decimos malas palabras, sino tiene que ver con las palabras que dañan. Yo puedo decir palabras muy correctas que dañen mucho más que una mala palabra. ¿Usan mala palabra acá, no? Sí.
Por ejemplo, no. Entonces, yo puedo decir, hay una palabra que acá en Argentina yo he escuchado que se usa mucho, que empieza con B, que no parece ser una palabra que dañe tanto. Es como una palabra muy común. De hecho, hay otra palabra que es mucho más fuerte, son 3 palabritas en realidad, que cuando alguien hace algo muy bien le dicen, pero qué tal cosa, y ves si lo está alabando en realidad. Es como una palabra que uno afuera del contexto dice, esta es una mala palabra, pero en el contexto es una palabra de alabanza, no digo que haya que usarla, pero es una palabra que está diciendo, pero qué fantástica que es esta persona, ¿no? Es impresionante, ¿no? No tiene tanto que ver con las malas palabras objetivas, sino con la subjetividad cuando yo digo las palabras. Porque yo le puedo decir a alguien una frase irónica, llena de palabras hermosas, pero lo estoy matando. Le puedo decir, qué linda la señorita sentada así. No dije nada malo, pero la maté capaz, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Y cuántas veces nosotros somos presos de esos sentimientos y tenemos que aprender en el espíritu a controlarlos? Que nuestras palabras sean las necesarias para edificar a los demás. Y eso requiere ejercicio personal. Eso requiere que yo medite en la gracia de Dios lo que voy a decir antes. Y este es un desafío que creo que estamos todos metidos ahí, ¿no? Las palabras pueden ser de mucho ánimo, pueden ser de mucha bendición o pueden lastimar mucho. También las acciones, obviamente, ¿no? Nuestras acciones, a veces podemos decir palabras que después con nuestras acciones, como decimos, ¿no? Escribimos con la mano y borramos con el codo. Pero las palabras pueden significar mucho. Cristo nos transforma con su palabra y nosotros tenemos la oportunidad de, con la palabra de Cristo, transformar a las personas. Ese es un hermoso llamado, ser de edificación a los demás. Y finalmente, quítese de vosotros ira, gritería, maledicencia, ¿no? Eso de nuestro vocabulario se tiene que ir quitando. Y esto no es un legalismo así como abstracto, donde, bueno, ahora todos tenemos que hablar correcto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el sentir de lo más profundo de nuestro ser. Cuando veo, no sé si acá pasa, a mí me contaron que en algún lugar pasó, y es que a veces hay personas que te es más difícil transitar tu amistad con esa persona. No sé si a alguna vez le ha pasado. Hay personas capaz en el trabajo, capaz no en la iglesia, pero que te es más difícil transitar con esa persona en la cotidianidad. Y hace algo y es la oportunidad para partirlo al medio. Ahí tenemos que ir a la Biblia, ¿no? ¿Qué palabras tienen que salir de mi boca? ¿La necesaria para partirlo al medio o la necesaria para reflejar a Cristo? Capaz que hay que decir la verdad. Es decir, che, acá te equivocaste. Pero tiene que sonar a que hay amor en esas palabras. Porque nuestras palabras tienen que ser de edificación. Esa es la cotidianidad. En la comunidad iglesia, pero también en la vida cotidiana. Si no, porque Jesús nos cuenta la parábola del buen samaritano. Alguien que se esfuerza en ayudar a alguien que no conoce. Ayudamos con acciones, pero también podemos ayudar mucho con palabras. Con esto termino. Me acuerdo en facultad, tenía un compañero, el primer año, que nos llevamos muy bien, hablábamos mucho, teníamos un humor muy parecido. Y un día nos entregan unas notas, íbamos a la cartelera a mirar las notas y cada uno miraba su nota, no te podías mirar la nota de 500 personas, mirabas tu nota, te ibas contento, triste. Y estamos ahí, perdón, todos más o menos contentos porque nos había ido todos más o menos bien. Y llega este compañero y le preguntamos, ¿cómo te fue? Y nos dice, me fue bien. Perdón. Al que no le está yendo bien es a mí. Y dice, me fue más o menos bien. Y en una yo me voy al baño y él sale atrás mío y cuando entramos al baño se pone a llorar. Y me dice, me fue horrible. Y le digo, ¿por qué no dijiste que te fue horrible? No sé qué. Me dice, no, porque se van a empezar a burlar de mí. Y él me dice, te lo cuento a vos porque sé que vos sos distinto. Esa es una buena que tengo para contarle. No tengo 10 millones de la otra, ¿no? Pero cuento la buena que son, me las acuerdo. Exacto, ¿no? Y yo pensaba, ese es el espíritu cristiano. ¿Y cuántas veces yo he elegido hermanos sabios, hermanos espirituales, para charlar las cosas que me preocupan? Porque, no porque voy a escuchar lo que quiero escuchar, sino porque voy a escuchar el consejo de Dios. Y con este desafío, como les decía, quiero terminar. Tenemos que buscar aliarnos, por así decirlo, con hermanos que nos den consejos espirituales, que podamos escuchar palabras que vengan de Dios a través de nuestros hermanos. A veces hay que alejarse un poquito del que te dice lo que querés escuchar y hay que acercarse mucho más al que te dice lo que dice la Biblia, aunque sea dura, aunque confronte. Es importante, ¿no? Buscar alinearnos, juntarnos con aquellos que tienen un mismo sentir, porque sabemos que ahí hay bendición y vida eterna, como dice el Salmo.
Así que, queridos hermanos, que en esta semana podamos meditar y pensar en el poder de las palabras. La primera palabra transformadora es el Evangelio. Nos transformó, partió nuestra vida en un antes y en un después. Pero también nosotros somos llamados a con nuestras palabras ser de bendición a los demás. Y finalmente que busquemos escuchar la palabra de Dios también en nuestros hermanos. Que nos juntemos con aquellos que puedan ser de bendición real para cada uno de nosotros. Les invito a orar. Gracias, Padre nuestro, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos transformó, porque tu palabra partió nuestra vida en un antes y en un después. Antes corríamos como esos gentiles en la inmoralidad de nuestros corazones y mentes, pero hoy, Señor, hemos sido transformados, renovados por tu poder y llamados, Señor, a ser de bendición a quienes nos rodean, en nuestras acciones, pero también en nuestras palabras. Así que, Padre, ayúdanos a usar las mejores palabras para poder bendecir a los demás, a pensar mucho más lo que vamos a decir antes de decirlo, a veces callar, Señor, aquello que no es necesario decir, que tu sabiduría nos guíe, nos acompañe paso a paso. Y Padre, perdónanos, Señor, porque en la cotidianidad muchas veces este pecado nos gana, estos impulsos, Señor, nos gobiernan y no queremos que sea así. Hemos sido librados del pecado, hoy somos tus amigos, Señor, y queremos vivir esa amistad en plenitud. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén.